El indicador más reciente de inflación, que es el basado en el índice de precio al consumidor en los Estados Unidos, mostró una aceleración de la variación de los precios. De acuerdo a ese indicador, a marzo la tasa de inflación fue de 3,5%. Recuerden que en febrero había sido la tasa de inflación del 3,2%, lo cual significa que hay una aceleración. La tasa de inflación a marzo 3,5% y la subyacente 3,8% sería el indicador que estamos viendo de inflación más reciente. Luego se va a publicar la variación de precios basada en la evolución del índice de precio de gasto de consumo, que esa es otra métrica muy utilizada por la Reserva Federal. Mientras tanto, el indicador más reciente que tenemos es el basado en el índice de precio del consumidor y se ve claramente de que está aumentando la tasa de inflación. Y eso es algo que, como habíamos señalado, es preocupante para la Reserva Federal. Habíamos señalado hace unos días que la Reserva Federal, los miembros de la Reserva Federal habían estado mostrando preocupación por el hecho de que estaban notando cierta presión sobre los precios que podía desembocar en una aceleración de la inflación y esto obviamente le mandaba como mensaje de que el trabajo no estaba completo. De hecho, si nos vamos a ver lo que había señalado recientemente Jeremy Powell con relación a la política monetaria, específicamente la influencia que está logrando tener sobre la tasa de inflación, había dicho Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal, que el trabajo todavía no estaba completo. El trabajo no estaba completo significa que hay que mantener todavía por más tiempo una política monetaria restrictiva, una política monetaria de altas tasas de interés. En la actualidad, la tasa de interés en los Estados Unidos, la tasa de interés de referencia, que es la que influye sobre la tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva. Recuerden que la tasa de interés activa es la tasa de interés que prestan los bancos, la tasa de interés pasiva es la tasa de interés que pagan los bancos por los depósitos y la tasa de interés de referencia es la tasa que define la política monetaria. El Banco Central de Estados Unidos, por lo tanto, influye sobre la tasa de interés de referencia y a través de ella, pues sobre el resto de la economía. Lo que se ha visto es que esa tasa que está ahora mismo en un nivel del 5,25 a 5,50 con un promedio de 5,33%, pues lo más probable es que se quede en ese nivel. De hecho, si nos vamos a ver lo que son las probabilidades, se tiene que, de acuerdo a las palabras de Jeremy Powell con relación a lo que pudiera ser el futuro de la política monetaria, inmediatamente el mercado comenzó a reducir significativamente lo que es la probabilidad de que se reduzca la tasa de interés en junio, la tasa de interés de referencia que hasta hace unos días tenía más de un 50% de probabilidad de que se iba a reducir en junio, pues ahora lo que tenemos es únicamente una probabilidad de un 19%. Pero incluso la de julio, que tenía una probabilidad muchísimo más alta y que era casi un evento cierto de que en julio ya la tasa de interés estaría por debajo del rango del 5,25 a 5,50, pues ahora lo que se tiene de probabilidad de que en julio esté por debajo de ese rango es apenas 42%. Y ya sería en septiembre, lo que sería lo más probable, que se reduzca la tasa de interés. Es decir, que antes se pensaba, bueno, el mercado llegó a pensar, durante 6 ocasiones se va a reducir la tasa de interés de referencia a los Estados Unidos en un cuarto de punto porcentual cada uno y pues esto iba a estimular la economía, estimuló rápidamente los mercados, esto favoreció la variación ascendente del Dow Jones, del S&P 500, del Nasdaq, generó un volumen enorme de recursos hacia los títulos de renta variable, que son las acciones. Esto expandió significativamente los precios de empresas tecnológicas que pues con la manía de la inteligencia artificial pues se convirtieron como un imán atractor de esa liquidez. Pero ahora en esta situación donde ya se dice, mira, no va a ser 6 veces que va a reducirse la tasa de interés. La Reserva pensaba y mandaba con mensaje que es en 3 ocasiones que se va a reducir. Pero ahora el mercado ya no es 6, ya tampoco es 3. Ahora el mercado está descontando 2 veces, que pudiera ser septiembre o pudiera ser noviembre o pudiera ser pues septiembre o noviembre y diciembre. Es decir, o septiembre o noviembre, diciembre. O sea que fíjense ahí lo que pudiera suceder con las tasas de interés. Solamente 2 ajustes hacia abajo de 25 puntos básicos sería llevar la tasa de interés del 5,25
que es el límite inferior, al 4,75. Y no como se pensaba antes, el mercado que pensaba 6 ocasiones de 25, estaríamos hablando de 150 puntos básicos de reducción. De tal manera que lo que estamos observando es que, en primer lugar, la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos se va a mantener alta por más tiempo. Y, en segundo lugar, esto significa que obviamente habrá una tendencia hacia la desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía. Y esto es algo interesante, porque lo que se ha visto es que esto que está sucediendo con la inflación está vinculado con el crecimiento de la economía. La Reserva Federal dice que está creciendo por encima del 2%, lo que estaría pronosticando en términos de luego a final de este año 2024 versus el final del año 2023 sería 2,1%, pero hay indicadores que pudieran mostrarse que efectivamente incluso estaría creciendo entre años a una tasa todavía superior a ese 2,1%. Por ejemplo, la tasa de desocupación, en vez de aumentar, lo que estamos observando es una reducción de la tasa de desempleo. Estamos en una situación en los Estados Unidos de pleno empleo y eso, junto con el crecimiento de la demanda agregada, pues influye sobre los precios. Y esto te manda un mensaje de que efectivamente no se justifica una reducción de la tasa de interés como se pensaba a inicio de año que sería necesario en el año 2024. Y además, esto le manda un mensaje a los agentes económicos de que es probable que el precio de esas acciones esté muy abultado, que el precio de las acciones esté abultado, y ante esa situación lo que muy probablemente ocurra en los próximos meses es que se reduzca el precio de las acciones. Eso significaría disminuir el Dow Jones, significaría disminuir el S&P 500, significaría disminuir el Nasdaq. Si hay una pérdida de riqueza financiera por esas reducciones en el precio de las acciones, si hay una pérdida de la riqueza financiera de los agentes económicos, hay una reducción del consumo. Recuerden que por cada $100 de riqueza financiera que se pierde, es decir, que se reduce, hay una disminución del nivel de consumo de alrededor de $7. $100 se reduce el nivel de riqueza, $7 se reduce el consumo, que es un impacto significativo. Es un impacto significativo, no es tan fuerte obviamente como si fuera una reducción del ingreso laboral. Si hay una disminución del ingreso laboral, hay una caída todavía más acentuada del consumo, pero si es una reducción de la riqueza financiera, que es la que se obtiene, por ejemplo, cuando uno tiene recursos invertidos en el mercado de valores, en el caso de los Estados Unidos, si hay una disminución, disminuye el consumo en 7, pero el consumo es el principal elemento de demanda agregada en la economía de los Estados Unidos, igualmente en la economía dominicana. Pero en el caso de Estados Unidos, esa reducción del consumo pues impactaría negativamente sobre el crecimiento de la economía de los Estados Unidos. O sea que fíjense cómo de repente esto que hace unos meses se pensaba, mira, la economía se ha logrado ir pues controlando la inflación sin que haya sido necesario reducir el ritmo de crecimiento de una forma significativa o producir una recesión, pues esto ha sido maravilloso. Pues ahora se comienza a poner sobre la mesa la necesidad de mantener por más tiempo la tasa de interés alta para poder asegurar que la tasa de inflación pues se logre reducir y llevarla ¿a dónde? Al 2%. Fíjense ahí nuevamente en su pantalla cómo la tasa de inflación está en 3,5% y es a 2 que quieren llevar. 2, o sea, es 150 puntos que hay que reducir esa tasa. Es decir, llevarla de 3,5 a 2% no es fácil. Y la subyacente, que sería esta que se llama core en inglés, 3,8%. Es decir, que falta trabajo por hacer. Pero además, fíjense, tal como les señalé, el mercado laboral sigue caliente. Fíjense acá. Miren, yo tengo en esta línea más oscura y continua, ese es el nivel de ganancias por hora. El nivel de ganancias por hora, esa es la tasa de crecimiento. Fíjense que se ha reducido desde un 6% en el año 2022 a alrededor del 4,1% en marzo. Pero esa reducción, fíjense que ha sido muy lenta. O sea, desde el año 2023 ha estado ahí por encima del 4%, pero se ha mantenido por encima del 4%. Es verdad, se ha reducido, pero sigue por encima del 4%, 4,1%, que es el doble
de la meta de inflación. Claro, hay una parte que tiene que ver con productividad que se puede justificar y por ende uno pudiera decir, mira, ¿tú sabes cuál sería la variación de los salarios por hora en los Estados Unidos compatible en términos interanuales con una inflación del 2%, que sería la meta? 3% de variación. 3% de variación del salario por hora en los Estados Unidos en términos interanuales es compatible con una meta del 2%. Ahora tenemos 4.1% de variación interanual del salario por hora en los Estados Unidos. Eso es el doble de la inflación y es un punto porcentual por encima de lo que se requeriría para poder, oigan bien, para poder mantener digamos, un entorno laboral que le asegure no presión sobre los precios, lo cual es algo que cuando usted lo nota desde el año 2019 ve una clara tendencia, que obviamente eso va a impactar de una forma negativa el proceso electoral en los Estados Unidos. Fíjense acá, miren esto. Esta es la evolución del índice de precio al consumidor desde que el presidente Biden llegó a la administración ejecutiva de los Estados Unidos. Fíjense acá, una variación de 19% en términos acumulados. Fíjense acá, 2019, fíjense esa variación, lo acentuada que es. Obviamente, con una situación como esa, pues esto repercute de una forma negativa sobre lo que es la posibilidad del presidente Biden de reelegirse frente a un candidato como Trump que logra dividir el voto pues de una forma verdaderamente impresionante y atraerse hacia él lo que son estados que por lo general son cambiantes. O sea que el presidente Biden con esa situación de inflación lo tiene bastante difícil, lo cual se le va a complicar por esto. Fíjense lo que ha estado sucediendo. Esto es el precio del barril de petróleo. Fíjense acá, el gobierno de Trump, estoy tomando acá información, esta es una gráfica del Financial Times. Fíjense acá, en los primeros 2017, 2021, el gobierno del presidente Trump, fíjense acá el presidente Biden, la diferencia en lo que es los precios de la gasolina, los precios de los combustibles, el precio de la gasolina. Fíjense aquí dólares por galón, como durante el gobierno del presidente Biden estaba por debajo de los $3, llegó a estar por debajo de los $2 y sin embargo durante el gobierno del presidente Biden el promedio ha estado en alrededor del $3.5 por galón, llegó a $5 en el año 2022 y ahora está ligeramente por encima de $3.5 el galón. O sea que eso va a influir obviamente sobre los precios y además influye sobre las tasas de interés. Y aquí es que vienen sobre el tema de si las tasas de interés se van a reducir, si no se van a reducir. El mercado siempre, por lo menos hasta ahora, ha estado pensando, miren, ¿sabe qué? Habrá recortes, aun cuando la situación de inflación sea complicada. Piensa el mercado y quiere ser optimista y quiere aprovechar todo lo que fue este boom extraordinario en el precio de las acciones que se registró y quiere tener eso. Y fíjense aquí este mensaje. Miren este meme aquí. Miren, aquí tenemos a Powell diciendo tasa de interés y dice tasa de interés. Y dice Powell, se van a mantener más altas. Y dice se van a mantener más altas. Es como repeat after me, repita después de mí. Y aquí por más tiempo. Entonces, tasa de interés se mantendrá más alta por más tiempo. Y él dice, tasa de interés se mantendrán más altas por más tiempo. Entonces, cuando dice todo junto, el presidente Powell, las tasas de interés se van a mantener más altas por más tiempo. Y dice el mercado, habrá 3 recortes de tasas de interés hacia junio del año 2024. Ese es el mercado. Ese es el mercado, pero vamos a ver qué sucede. Lo que sí le puedo señalar a ustedes es que va a ser un mercado con mayores subidas y caídas. Si nos visualizamos lo que sucedió esta semana, fueron eso, subidas, caídas, pero con una tendencia más acentuada hacia la baja, lo cual habíamos previsto. Habíamos señalado que ese mercado estaba caro, hay acciones sumamente caras que creemos que van a caer. Pronostiqué la caída de Tesla, ahí está.
una caída significativa en el precio de Tesla, más del 30% en lo que va de año. Pero también estoy pronosticando la caída de Nvidia, que es una empresa que no justifica el valor de mercado que tiene hoy día. Es la tercera empresa con mayor valor de mercado. Para nada se justifica. Es algo totalmente transitorio y es un golpe de suerte que la manía de la inteligencia artificial pues le llegó en un momento en que ellos tenían unos chips para juegos que se pueden utilizar perfectamente para los modelos de aprendizaje automático que se llama Machine Learning, que también se utiliza las técnicas de Neural Network o Deep Learning, que son las técnicas estadísticas que antes, cuando me tocó estudiar en la Universidad de Chicago, se llamaba Statistical Learning. Luego, efectivamente, le cambiaron el nombre por Machine Learning, Deep Learning, Neural Networks. Y ahora, para darle un nombre más fancy, más interesante, más atractivo, se llama inteligencia artificial. Todo eso es simplemente tomar mucha información y calcular una cantidad enorme de parámetros y hacer unos ajustes que si antes se hacía, por ejemplo, con 5 variables, ahora tú lo haces con 5 millones de variables, y antes tú lo hacías con 10.000 observaciones, ahora tú lo haces con 10 billones de observaciones, por ejemplo. O sea, eso es todo, pero es la misma metodología. Pero como necesitas ese gran volumen de capacidad para manejar esa información, los chips que utilizaba NVIDIA eran los chips que podía manejar ese tipo de información para poderla operar. Por ejemplo, en el caso de los videojuegos, que tenían que tener muchísima calidad en términos de la densidad y por eso necesitaban una gran cantidad de capacidad de manejo. Pues por eso es que NVIDIA, ante el boom de las inteligencias artificiales aplicadas a diferentes ámbitos, pues como es el caso del ChatGPT, que es un Large Language Model, un modelo de lenguaje grande, pues lo único que ha hecho es generar un aumento de la demanda. Pero ese incremento de la demanda de esos chips de NVIDIA en realidad en algún momento va a ser sustituido por otros chips de otras empresas que quizás tengan más tecnología o tengan nuevas innovaciones y esto va a producir una caída en el precio de NVIDIA. Pero eso es una empresa. Lo que yo estoy pronosticando es en el mercado completo, que lo que se ve es que ante la expectativa de que iba a reducirse la tasa de interés, pues el mercado sobrereaccionó, como siempre lo hace, sobrereaccionó con una exuberancia irracional, con un superoptimismo, que ahora lo que estamos viendo ya es que definitivamente se está acercando a lo que puede ser el pico del mercado y entonces a partir de ahí comenzarán a aparecer jugadores que apostarán a corto, es decir, apostarán a caída del mercado y eso va a hacer que entonces al destruirse riqueza financiera disminuya el ritmo de crecimiento de la economía de los Estados Unidos, lo cual va a tener un impacto sobre la economía dominicana, pero eso lo tocamos en el próximo segmento. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.